Dale. Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a un capítulo más de Hablemos de Inclusión acá en Radio Generación Inclusiva. Estamos con José Ignacio Cuadra. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Tanto tiempo, ¿cómo estás, Francisco? ¿Cómo están los amigos y amigas que nos están escuchando? Yo acá, a puertas de cambiarme de casa, tengo todo desordenado, así que estoy en eso, en esta noche que es noche de copas. Más ratito después de acá nos vamos a seguir la Copa Libertadores, que está ya en la fase casi final, está en las cuartos de final ya. Ah, mira, yo no estoy siguiendo el fútbol, así que ahí después me pones al día en otro momento. José Ignacio, el día de Sí, hoy... yo tampoco. Ah, sí, nuestro invitado tampoco está al día de la Copa. No, yo de fútbol no entiendo nada. Bueno, ahí vamos a ponernos al día con José Ignacio. Bueno, Ya. contarle a todos nuestros queridos amigos que nos están escuchando que estamos con Nicolás Osa. Él es fundador de yosoycapaz.cl, una fundación y empresa que está formando, que él ya nos va a contar un poco más detalle de ello. Contarles también que nuestro invitado es abogado de la Universidad Católica y ha participado también en muchas organizaciones. Entre ellas podríamos hablar de Techo Chile, el Hogar de Cristo, entre otras. Así que, Nicolás, bienvenido a este capítulo y que nos cuentes un poco de ti, por qué nace esta opción por crear una red social dedicada a las personas con discapacidad. Claro, mira, te cuento un poco. Esto nace en torno a reflexiones propias. Ya, yo tengo una discapacidad muy leve en la pierna izquierda. ¿Ya? Pero bueno, como todas las personas en situación de discapacidad, ya sea leve, moderada, grave, todos enfrentamos ciertas limitaciones, ¿ya? Y eso, en algún momento, yo esto lo tengo hace 3 años, y en algún momento te lleva a sentirte un poco aislado, y por lo tanto tratar de generar comunicación con personas que se encuentren en situación similar a uno, ¿ya? Y bueno, yo en el fondo el año 2022 estuve haciendo como un pequeño recorrido en el fondo de personas conocidas mías con discapacidades bastante más graves, pero bueno, en el fondo tratar de sostener conversaciones con ellos, compartir experiencias de vida, qué sé yo. Y al final, digamos, decidí dejar lo que estaba haciendo, estaba trabajando como abogado, y decidí iniciar este proyecto. Yo soy capaz.cl, consiste básicamente, es una empresa que tiene una figura legal de una corporación, ¿ya? Que es parecido a una fundación, pero la corporación funciona en términos mucho más prácticos y más fáciles desde el punto de vista legal. Y bueno, y tiene una serie de funciones para las personas que se registran. En este momento nosotros estamos en una etapa muy inicial, ya, en la cual hemos definido todos los beneficios que van a haber para los que están suscritos, digamos. Y concretamente, las funciones que van a estar definidas, o sea, que van a estar operando completamente a partir de mediados finales de septiembre, o sea, en un mes más,
son las que tienen que ver con comunicación, ¿ya? Es decir, en el fondo aquí hay que invertir bastante en tecnología, y gracias a Dios contamos con el apoyo de empresarios importantes y bueno, no fondos, digamos, todavía como no se ha concretado el tema de la corporación, de la fundación, todavía no hacemos campañas de donaciones ni nada. Estamos, en el fondo esto lo estamos haciendo un poco a pulso entre personas que compartimos una visión, digamos, por el impacto social, por la acción social. Las funciones que tiene esta red, ya que en este momento está, como digo, en fase inicial, y que por lo tanto no es más que si tú te metes a yosoycapaz.cl, porque esto es lo que en el fondo los estadounidenses llaman una landing page, es decir, una página de aterrizaje, cuyo único objetivo es, primero que nada, transparentar al equipo que hay detrás de esto, ¿ya? En este caso, yo como fundador, a todo lo que es el directorio. Nosotros nos reunimos, todo el directorio, por lo menos una vez al mes o 2 veces al mes. Y bueno, a todos lo que son los cargos ejecutivos importantes. Y bueno, otra cosa es que, aparte de la transparencia en el tema del equipo, que es fundamental, se enumeran, o sea, están todos los datos de contacto para que la gente se pueda suscribir. Hay un formulario, digamos, de registro, que es muy amigable porque las personas pueden ingresar sin dar mayores datos personales. En el fondo lo que se le pregunta es básicamente el nombre de pila, no se les preguntan los apellidos, el nombre de pila, la edad, la comuna de residencia, los datos de contactos para tenerlos, porque después probablemente los vamos a estar llamando, dándoles retroalimentación de cómo va la red, de cuáles son las cosas que pueden hacer, de todos los beneficios que pueden obtener. Y bueno, y se les pregunta sobre, obviamente, el tipo de discapacidad que tienen, para saber un poco nosotros ir segmentando y enfocándonos en ciertos tipos de discapacidad sobre otras, porque hay discapacidades que son mucho más masivas que otras. Esta landing page, en el fondo, lo que en el fondo, a ver, la etapa que nosotros estamos ahora es generando comunidad, generando una masa crítica que nos permite a nosotros decir, bueno, ya tenemos cierta cantidad de participantes activos, interesados en la causa, que van a ser, digamos, usuarios permanentes de esta red. Pero partimos por el tema comunitario, o sea, esta página ahora es solamente generar comunidad, y en un plazo muy corto, digamos, va a tener las características de una red social, pero de una red social muy exclusiva, digamos, cerrada solamente a personas en situación de discapacidad, de cualquier tipo de discapacidad. Cuando yo hablo de discapacidades, bueno, ustedes saben, pero en el fondo, para las personas que están escuchando, las discapacidades existen físicas, motoras, sensoriales, como el caso de José Ignacio, digamos, que pueden ser visuales, auditivas, básicamente, limitaciones intelectuales o cognitivas, y algo que no se reconoce todavía mucho en Chile, pero sí en otros países, que son todo lo que tiene que ver con trastornos del ánimo y en general problemas de salud mental, ya que eso en Chile es muy importante, porque nosotros somos el país de la OCDE y de todo el continente americano en general, con más problemas de salud mental, ¿ya? Por lo tanto, se considera eso como todos los trastornos del ánimo, digamos, se consideran discapacidades, porque al final limitan a la gente mucho en sus actividades diarias, en sus relaciones interpersonales, etc. Las funciones...
perdón, ahí tocaste un punto bien importante, ¿ah? Porque, por ejemplo, Sí. si hacemos menciona el nombre cuando hablamos de yo soy capaz, inmediatamente uno entra en contradicción y en tensión con que ser capaz, lo contrario sería ser incapaz, que es como lo Claro, que pasa con las personas con discapacidad. Entonces, desde esa perspectiva se genera una tensión interesante y la duda es, al pretender formar comunidad de un grupo que ya está excluido, ¿no te resulta un poco complejo? Porque de por sí ya la gente con discapacidad ya está aislada. Entonces, generar una red de gente que ya está aislada, ¿no te resulta un poco complejo o no? yo no creo que sea muy complejo, porque, a ver, la gente, ¿por qué se aísla? Porque se aísla porque en el fondo es un efecto natural, porque se sienten solos y por lo tanto, ¿qué es lo que existe hasta el día de hoy? Hay muy poca conciencia social y muy poca empatía de parte del resto de la sociedad, de parte de la gente que no tiene ninguna clase de discapacidad. Hay muy poca empatía hacia las personas con discapacidad y eso se nota en todas partes. O sea, no tengo idea, una persona que anda en silla de ruedas, digamos, en un transporte público, en general en Chile nadie le da mucha importancia, nadie le da preferencia para pasar, nadie le da facilidades. Si una persona que está con dos muletas y cruza la calle, nadie para, nadie, en el fondo te tocan la bocina, te insultan, etcétera. Entonces hay una falta de empatía impresionante que hace que las personas se sientan mal y por lo tanto se terminen aislando. ¿Ya? Yo soy capaz es un nombre que le pusimos transitoriamente porque todo lo que es el logo, el eslogan, en el fondo general, lo que es el branding, la imagen corporativa y la marca, está en proceso de cambio. Eso lo pusimos por mientras porque es un dominio que está disponible en Internet, el Yo Soy Capaz, pero es posible que quizás lo modifiquemos. En el fondo aquí no se trata de decir a la sociedad, mira, yo soy capaz y no me miren como incapaz. Se trata de decir, nosotros somos parte de la sociedad igual que todos los demás y por lo tanto, en el fondo, o en el caso, por ejemplo, de ciertos tipos de discapacidades como limitaciones intelectuales o cognitivas, son personas que no necesariamente presentan una discapacidad, por ejemplo, a nivel profesional, por decirlo así, un ejemplo, sino que presentan capacidades distintas. Hay enfermedades, por ejemplo, por ejemplo, el síndrome de Down, hay personas que tienen síndrome de Down que tienen capacidades extraordinarias que son distintas a las capacidades que tienen personas completamente normales y que pueden aportar en ciertas áreas de trabajo mucho más de lo que aportan personas que no tienen discapacidad de ningún tipo o que no están estigmatizadas como discapaces. La discapacidad es una estigmatización y el aislamiento del que tú hablas, José Ignacio, es un aislamiento natural porque uno se siente excluido por la falta de empatía de la sociedad. En Chile es tremenda. En otros países esto está mucho más desarrollado, hay mucho más empatía, hay mucho más igualdad de condiciones, digamos. Está todo mucho más preparado desde el punto de vista infraestructural, accesibilidad en general, accesibilidad tecnológica, accesibilidad física, etcétera. Hay más respeto, digamos, entre personas, etcétera. Y esto es muy importante porque nosotros, las personas que tenemos cualquier tipo de discapacidad, somos el colectivo minoritario más grande del mundo. Entonces, tomando eso, digamos, eso en cuenta, evidentemente que tenemos que generar una presencia muy visible en la sociedad que nos permita participar activamente
con todas nuestras capacidades, con todos nuestros talentos, con todo lo que tenemos que aportar a la sociedad, en vez de lo que tú dices, José Ignacio, aislarse. Entonces, esta red social es cerrada en un principio a personas en situación de discapacidad, sus familiares, parejas, amistades íntimas, y también, muy importante, a las personas que están a cargo de personas en situación de discapacidad. Porque hay discapacidades que quitan autonomía, digamos, o sea, que no permiten que las personas puedan moverse de forma completamente independiente y sin ayuda de otros. Entonces, a esta red social también pueden ingresar terapeutas ocupacionales, cuidadores, enfermeros, etc. Y en el mediano plazo, probablemente, eso lo estamos evaluando, pero probablemente también vamos a abrir la red social a toda persona con o sin discapacidad que quiera formar parte de esto porque le interesa el tema. En cuanto a las funciones concretas, y yendo bien al grano, las que van a estar disponibles al corto plazo, lo que decía yo, en fondo, para mediados, finales de septiembre, o sea, poco más de un mes más, van a ser las que tienen que ver con comunicación, es decir, comunidad, armar comunidad, grupos de apoyo, áreas temáticas, foros de discusión de distintos temas, muros públicos para hacer comentarios, chats grupales. Después otra funcionalidad tiene que ver con generar amistades con personas en situación de discapacidad similar o distinta. Generar incluso, lo hemos pensado así, también la posibilidad de encontrar pareja, como una forma de comunicación también y de solidaridad. Con ayuda de inteligencia artificial y mucha inversión en tecnología, de parte de empresarios interesados en esto, no desde un punto de vista de generar utilidades, digamos, sin fines de lucro. Esto en el fondo son empresarios que están muy interesados en aportar a una causa que atiende a una necesidad insatisfecha gigantesca en nuestro país, en toda Latinoamérica, en general en todo el mundo. Que en el fondo, bueno, esas son las primeras funciones, lo que tiene que ver con armar comunidad, amistades, chats, ya sean chats grupales o chats uno a uno. El chat uno a uno, por ejemplo, con ayuda de inteligencia artificial y tecnología, permite que se contacten personas en uno a uno, digamos, en situación de discapacidad similar. Por ejemplo, una persona que está en silla de ruedas, una persona que tiene que usar 2 muletas, digamos, para poder transportarse. Pero también después va a estar abierto a que a lo mejor una persona con, no sé, una discapacidad cognitiva pueda estar poniendo en contacto con una persona con discapacidad auditiva. En el fondo, el tema de las discapacidades, por lo general, pasa por una primera fase, que es uno tratarse de comunicar con personas que estén en situación de discapacidad idéntica a uno o similar. Pero después uno se va abriendo a la comunidad y uno dice, bueno, en realidad me sirve encontrarme con todo tipo de gente que tenga cualquier clase de discapacidad, porque al final las limitaciones que se enfrentan son similares, ¿ya? Pero yendo nuevamente al grano, nosotros tenemos 12 funciones específicas, ¿ya? Las más importantes, o sea, las más urgentes que nosotros hemos estimado, haciendo focus groups, grupos, digamos, de discusión, entrevistas, encuestas, digamos, vía telefónica, WhatsApp, email, etc. Las necesidades más rápidas que tenemos que satisfacer tienen que ver con comunidad, amistades, chat, y muy importante también, a través de esos medios de comunicación, poder facilitar ese dato, porque uno muchas veces se pierde en cuanto a cuáles son
por ejemplo, áreas médicas que son más recurrentes para nosotros en cuanto a atención, entonces poder darse datos de médicos. Es muy importante agregar esto. Las personas con cualquier tipo de discapacidad, como decía antes yo, leve, moderada, grave, enfrentamos, digamos, problemáticas adicionales a las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad. ¿Y eso qué es lo que genera? Genera problemas de salud mental, por lo general. ¿Ya? Por lo tanto, o sea, genera más estrés, ansiedad, angustia, sentimientos depresivos, insomnio, muchos problemas en el fondo psicosomáticos que, bueno, que son normales porque en el fondo somos personas que cargamos con limitaciones que otras personas no tienen. Entonces, Nicolás. esas son las cuatro. ¿Sí? Sí, quería invitar a nuestros auditores ahí, si tienen duda con respecto a esta red social que se está creando, que se llama Yo Soy Capaz, que la pueden buscar en la página web www.yosoycapaz.cl. No sé si José Ignacio ahí coincide algo conmigo, pero las ventajas de esta red social, ya nos hablaste de crear esta comunidad del chat de persona a persona, que sería algo como lo que comúnmente hacemos a través de WhatsApp, por ejemplo, pero destacar las virtudes que tiene también esta plataforma, que va a traer, aparte de chatear con otra persona, es que vamos a poder convivir con especialistas, ya sea con personas cuidadoras o expertos en algún tipo de materia que quizás nos interese. Por otra parte, estaba yo revisando la web. Tenemos el comando el botón de accesibilidad, que nos hace bastante fácil la navegación. Estuve también navegando con el lector de pantalla, bastante bien también para estar recién estar en este proceso de modificación. Y lo otro que también estabas mencionando, que también esta red social va a contar con foros, con incluso con botones donde las personas van a poder buscar empleo en lo que necesiten. Y también, Sí. por ejemplo, atención para atención para personas con discapacidad intelectual o sensorial que lo necesiten también. No sé qué te parece a ti, José Ignacio, las ventajas que tiene esta plataforma. O sea, yo creo que la especificidad siempre va a ser buena. El tema que como les decía en un minuto, hay que ver cómo se traspasa la frontera de la esfera privada, porque la discapacidad a nivel mediático, por ejemplo, está totalmente relegada. Nosotros, si asistimos a la televisión, el cine, el mundo de la cultura en general, tú no ves a ningún personaje con discapacidad. Yo creo que por ese lado está bien, porque aquí también se podría generar vaciado de datos. No sé, si sale un tema de conversación interesante, por ejemplo, sobre la empleabilidad, ahí se puede hacer una bajada, aprovechando que tú eres abogado, por ejemplo. Yo lo que creo sí es que tiene un juego peligroso, porque el gran problema que tiene la discapacidad en Chile, yo lo veo desde la perspectiva, yo soy periodista de formación, es que nosotros per se ya estamos aislados. Entonces podríamos aislarnos un poco más. A mí eso es como lo que me pasa, porque si tú te metes a plataformas como Senadix, la Expo Inclusión, tienen un poco ese problema, que son demasiado específicas y terminan evitando la inclusión, porque principalmente que todos tenemos algún tipo de discapacidad, solo que algunas se notan más que otras. O sea, si sienten que eso en algún momento puede generar un problema, porque puede generar demasiado confuso, así que la gente después no quiere salir de ahí. Exactamente. Lo que pasa es,
respecto a lo que dice José Ignacio, y tiene toda razón. Lo que pasa en Chile es que en el fondo las instituciones, a ver, de partida hay muy pocas instituciones que estén dedicadas a personas en situación de discapacidad, ya tanto a nivel privado como público. Y todas tienen en el fondo un enfoque muy específico, ¿ya? En su mayoría, yo te diría, por estadística, el 85% de esas, el 87% de esas instituciones se dedican nada más que a capacitación e inclusión laboral, nada más. Y hay un par de empresas privadas, ¿no? Ya, porque aquí nosotros no recibimos mucha ayuda de parte de fondos públicos. Hay un par de iniciativas privadas que, claro, que tienen que ver con otras cosas, por ejemplo, accesibilidad para personas con discapacidades sensoriales, con tecnología de punta. Hay, por ejemplo, turismo accesible. Hay una empresa en Chile que ofrece turismo accesible para gente con discapacidad visual, auditiva, motora, etcétera. Pero en general, como te digo, claro, qué gracia tiene lo de nosotros es que nosotros abarcamos un abanico bastante más amplio. Por supuesto, es un proyecto muy complejo en cuanto a implementación, y por eso somos un equipo muy grande de profesionales que estamos haciendo esto en sincronía y muy disciplinadamente. Esto es fruto de un estudio de mercado, digamos, tenemos un estudio de mercado eterno, digamos, en cuanto a estadísticas de todo tipo. Hay un modelo de negocio, un plan de negocio, un plan de actividades, un cronograma, digamos, de implementación, etcétera. Y abarcamos un montón de funcionalidades que no existen. O sea, y esto yo lo digo claramente, ya, para todas las personas que están escuchando esto. Esta figura no existe en ninguna parte del mundo, salvo Inglaterra y Estados Unidos. ¿Ya? Nosotros por el momento, obviamente, nos estamos fijando en Chile, y yo creo que al corto plazo, a mediano plazo, probablemente podría ser expansible a otros países de Latinoamérica, no a toda Latinoamérica, pero a otros países de Latinoamérica que tienen tasas, digamos, altas de personas en situación de discapacidad, como por ejemplo el caso de Colombia. Colombia es el segundo país después de nosotros que tiene más problemas de, digamos, o sea, tasas más altas de personas en situación de discapacidad. Y bueno, ya mencioné en el fondo cuáles son esas 4 funcionalidades básicas que van a estar al muy corto plazo andando, que tienen que ver con comunicación, pero además tenemos, por ejemplo, como cargamos con estos problemas adicionales, tenemos convenios con centros de salud mental para que las personas de todos los estratos socioeconómicos puedan acceder a atención en salud mental de excelente calidad, en forma gratuita, según, digamos, el estrato socioeconómico, o a precios rebajados, o a precios normales, digamos, para personas ABC1, digamos. Eso lo tenemos que segmentar, obviamente, y viendo la accesibilidad para cada tipo o sea, para segmentarlo, digamos, socioeconómicamente, también según el tipo de discapacidad, cuán limitante es cada discapacidad, etc. Después existe una función importante también, que es el apoyo a familiares. Los familiares, en general, cuando hablo de familiares, son directos e indirectos, no solamente la familia nuclear, sino que también primos, pareja, obviamente, amistades muy íntimas, y todo lo que decíamos antes, cuidadores, terapeutas ocupacionales, enfermeros, todas las personas que de alguna forma tienen que lidiar día a día con el apoyo a personas en situación de discapacidad. Entonces ahí hay un apoyo importante a esas personas desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico. Hay coaching especializado, digamos, son personas expertas
en coaching, digamos, de todo tipo, pero mayormente lo que nosotros tenemos en este momento, lo que estamos generando son alianzas con centros de salud y bienestar mental y emocional, ¿ya? Eso significa psiquiatras, psicólogos, coaches, terapeutas ocupacionales, así. Otra funcionalidad que es importante, no es tan relevante, pero sirve mucho, es el acceso a información especializada. Es decir, la persona que se suscribe a esto recibe en su email a nivel, eso vamos a tener que determinarlo según la cantidad de expertos que participen, pero en el fondo se reciben a nivel por lo menos semanal, una vez a la semana, digamos, artículos especializados en torno a su discapacidad en particular. Eso es súper importante, ¿ya? Porque hay mucho desconocimiento de parte de nosotros mismos, de las personas que tenemos algún tipo de discapacidad. Hay mucho desconocimiento en cuanto en fondo, a tratamientos, terapias, en fondo a características, digamos, abordar en cuanto a cada discapacidad en particular, etcétera. Entonces, esos son artículos, digamos, que llegan periódicamente y ayudan a las personas a estar mejor informadas respecto de su problemática. Con respecto a los cuidadores, por ejemplo... Sí. Perdón. Te quería consultar, porque acá un auditor nos escribió. En esta plataforma se está trabajando en base a la experiencia de personas con discapacidad, o ustedes tienen a alguien que hace accesible esta página, esta red. No sé, por ejemplo, a alguien con discapacidad visual, por ejemplo, para que les vaya indicando qué sistemas tienen que tener para que el lector de pantalla, para que todo lo que usan las personas con discapacidad visual en su computador, en su celular, funcione correctamente. Claro, eso se hace, a ver, hay que partir por decir algo muy importante. Esta plataforma, que al corto plazo se transforma en una red social, en una red social que va a ser única en toda Latinoamérica y otras regiones del mundo, salvando, como te dije, países europeos, básicamente Inglaterra, y salvando Estados Unidos. Esta plataforma es fundada, administrada y regulada por personas en situación de discapacidad. Nosotros en el fondo, en la landing page que tenemos en este momento, se transparenta el directorio en el cual existen personas en situación de discapacidad. En el caso del fundador, ya lo dije, y cargo ejecutivo, hay algunas personas en situación de discapacidad también, de distintas discapacidades. Por lo tanto, eso facilita obviamente la implementación de esta red, porque no tenemos que recurrir necesariamente a externos. Hay internos, digamos, hay personas dentro del equipo que tienen distintos tipos de discapacidad y eso por lo menos facilita mucho, digamos, el abordaje de todo lo que tú me dices. En el fondo, por ejemplo, los temas de accesibilidad. Accesibilidad no me refiero a accesibilidad física. Evidentemente estamos hablando de algo virtual y por lo tanto accesibilidad virtual es súper importante. En la landing page ya existe un botón que en el fondo es un botón de accesibilidad para gente con limitaciones de tipo sensorial, básicamente en el fondo auditiva o visual, y para también personas con ciertas limitaciones desde el punto de vista intelectual y cognitivo, ¿ya? Es bien completa ese botón, si tú lo aprietas, digamos, tecnológicamente, o sea, es un tema de accesibilidad tecnológica, súper importante, ¿ya? Porque hay discapacidades, claro, hay discapacidades, por ejemplo, motoras, que no
a las personas no les significa ninguna limitación para el uso de la tecnología. Pero hay otro tipo de discapacidades que sí, que necesitan tecnología de punta para poder acceder a esta red y operar correctamente, y qué sé yo. Entonces, con respecto a lo que tú preguntabas, insisto, una parte muy importante del equipo completo, estoy incluyendo al fundador, al directorio que regula esto, y a los cargos ejecutivos más importantes, existen personas en situación de discapacidad. Y además de eso, evidentemente, se recurre o a expertos en discapacidades, estamos hablando de médicos básicamente, o personas en el fondo que tienen experiencia en la implementación de este tipo de plataformas para poder hacerlo lo más accesible posible. Recién hablabas de que cuando partiste estuviste buscando algún tipo de apoyo, hablaste de empresarios. ¿Cuál es la visión de ellos respecto a la atención que existe con la implementación de la ley de inclusión laboral? Porque claro, la ley dice que hay que incluir, está el famoso 1%, pero muy poco se habla del nivel educacional de las personas con discapacidad. ¿Cómo sientes tú que leen ellos esa realidad? Porque claro, todo el mundo desea incluir, pero es complejo hacerlo si el postulante no tiene las competencias mínimas. ¿Cómo sientes tú que ven la gente que te está apoyando ese tema? A ver, el tema de la inclusión laboral es un tema todavía complejo de partida. ¿Por qué? Porque legalmente, legalmente todas las empresas, ya sean del sector público o privado, que tengan más de 100 funcionarios o trabajadores, digamos, están obligadas legalmente a tener por lo menos un 1% de su fuerza laboral de personas en situación de discapacidad. Lamentablemente, en Chile esa ley todavía no se respeta ni se implementa mucho. Entonces, estos empresarios que nos apoyan a nosotros son gente que no solamente tiene grandes empresas en las cuales sí tienen incluido a esto, sino que tienen contacto obviamente con otras empresas grandes y son gente influyente para hacerlo efectivo. Nosotros desde el punto de vista laboral no solamente ofrecemos el tema de inclusión del 1%, nosotros también ofrecemos, bueno, primero que nada, lo que dices tú, José Ignacio, es importante. Depende el rubro, obviamente la industria, etcétera, donde tú puedes postular a un puesto de trabajo. Lo que se ofrece también es capacitación específica para ese puesto de trabajo. Porque, claro, no tiene ningún sentido incluir a una persona en situación de discapacidad, no tengo idea, en un puesto de contabilidad si no tiene conocimiento de contabilidad. O incluir a una persona como asesor legal si no es abogado, no tiene ningún sentido. Tiene que haber una capacitación previa, ¿ya? Además de eso, ofrecemos nosotros al mediano plazo apoyo a emprendimientos conjuntos entre personas en situación de discapacidad o personas en situación de discapacidad con personas sin discapacidades, en el fondo, para poder emprender. Y eso incluso incluye, digamos, financiamiento básico cuando se trata de emprendimiento entre personas con recursos limitados. Y entonces abarcamos la inclusión del 1%, abarcamos el tema de emprendimiento y abarcamos una tercera parte que no tiene ninguna institución en Chile de inclusión laboral, que son el poder usar los talentos, los conocimientos, etcétera, carreras profesionales de personas en situación de discapacidad para asesorar profesionalmente a empresas. ¿Ya? Tocaste un punto también importante que está en la página transparentado, que cuando se registra una persona con discapacidad o con un cuidador, que son quizás de escasos recursos, ustedes también ¿Sí? buscan las alternativas financieras para también apoyar a esa persona o cuidadora
que se registra en su red. Por supuesto, por supuesto. El financiamiento hasta el momento es financiamiento privado. Es como una asignación, un bono, algo así. ¿Es permanente o es por un periodo? Dependerá de la figura. Si es el caso, por ejemplo, de emprendimiento, no es un financiamiento permanente, es un financiamiento en el fondo para la fase del emprendimiento inicial, para poder dar el empujón, digamos, para que el emprendimiento pueda andar. Son fondos que va a depender del tipo de emprendimiento, de la necesidad financiera que tenga, va a depender, obviamente, como te dije antes, de la situación socioeconómica en que se encuentre la persona, los emprendedores, etcétera. Claro, pero si fuera, por ejemplo, una persona con discapacidad que solo vive de su pensión, por ejemplo, ¿a eso también apunta ese financiamiento o es solo para emprendedores? El financiamiento en general apunta a dos partes. Uno, a emprendedores, y el otro es apoyo, a tres partes. El otro es apoyo a personas en situación de discapacidad de escasos recursos en necesidades básicas. Por ejemplo, yo he visto que existen en redes sociales tradicionales pequeños grupos que lo único que hacen en el fondo es facilitar la compra y venta de implementos, por decir, una silla de ruedas. Entonces, claro, financiamiento para emprendimiento, para implementación básica, digamos, o sea, para equipos básicos de accesibilidad, o sea, de accesibilidad general, dispositivos electrónicos, todo tipo de dispositivos de asistencia, digamos, para distintos tipos de discapacidad. Y una tercera patita, digamos, que es posiblemente apoyo económico a familiares, ¿ya? Porque los familiares a veces son codependientes, ¿ya? La codependencia, bueno, ustedes saben lo que es. La codependencia, en el fondo, se manifiesta en una preocupación exagerada a veces, pero que está bien que sea así. Tiene que ser por un familiar, o por la amistad, o por la pareja, o lo que sea, que está en una situación un poco más problemática que las personas normales, las personas que no tienen discapacidad, digamos, y pasan a ser codependientes, es decir, pasan a ocupar el lugar de alguna forma, a empatizar a tal nivel que en fondo se sienten ellos mismos en situación de discapacidad. Entonces, ahí hay apoyo psiquiátrico, psicológico, general, y también posiblemente apoyo financiero básico para esas personas, para los codependientes. Y oye, y este apoyo, por ejemplo, pensando en tu figura como abogado, y que esto va a permitir que si, por ejemplo, se empiezan a reiterar ciertas conversaciones, ciertas problemáticas, ahí se va a poder sistematizar algo que siempre se ha negado. Siempre se dice que la discapacidad, cada caso es único, entonces es imposible sistematizar, algo que yo estoy totalmente en contra. Por ejemplo, contando con tu presencia, que tú eres abogado, quizás también podría permitir generar asertividad, porque en el fondo, como somos un gremio, por así decirlo, tan fragmentado, divide y vencerá. Entonces quizás podría servir de una plataforma para generar un concepto. Mira, por ejemplo, yo te cuento, yo estoy sacando ahora el cargo de gestor en inclusión. Yo voy a terminar el curso, pero me quiero certificar, y Chile Valora, cuando da la certificación a estas empresas que pueden entregar la certificación, ninguna tiene la prueba adaptada para personas con discapacidad visual. Claro. O sea, es un propósito, ¿cachai? O sea, algo que proviene del Estado, que yo hablando del diseño universal, no es accesible. Por ejemplo, quizá, estoy pensando yo, si se armara una discusión a través de usted, quizás ustedes el día de mañana podrían ayudarme, no sé, o a otra persona o a otro colectivo, quizás a visibilizar esto a nivel legal, ¿no? Por supuesto que sí. Y lo más importante de lo que tú dices, José Ignacio, es que efectivamente somos un colectivo, y lo dije antes, somos el colectivo minoritario
en el fondo más masivo, más prevalente del mundo. Pero lamentablemente, como dices tú, estamos fragmentados, estamos muy fragmentados. Entonces, ¿qué es lo que hace una pequeña red social, una plataforma como esta? Es desfragmentar, es unir a todas las personas en situación de discapacidad para armar comunidad y armar presencia a nivel social, actividad, y armar en el fondo eso, o sea, que armar más visibilidad y por lo tanto mucho más oportunidades de todo tipo, especialmente lo que estábamos hablando, oportunidades laborales, porque incluso si se arma una masa crítica visible, tan relevante, en el fondo la ley se puede modificar y pasar del 1% al 5%. Es que hay un punto central, porque, claro, todos decimos el 1% parece poco, pero las cifras son brutales. A veces la oferta supera la demanda. Yo, por ejemplo, yo soy periodista de formación y yo no he encontrado ningún aviso para mí. Todos los avisos que hay son de trabajo poco calificado. Entonces, también es complejo, y de hecho, los países donde se aplica la cuota, como Alemania, lamentablemente las experiencias no son buenas. De hecho, la mayoría de los casos exitosos de inclusión laboral son sin ley de cuota. Por ejemplo, tú, Francisco, entraste a trabajar donde tú trabajas ahí sin ley de inclusión, por ejemplo. Entre las dos, porque cuando entré ya se estaba implementando todo esto de la ley de cuotas, pero la empresa ya venía trabajando de antes el tema de la inclusión. Claro. Lamentablemente hay muy poca instancia de inclusión a nivel laboral. Yo la única que vi el año pasado, claro, era una que organizada por el sector público, digamos, que se llama Expo Inclusión, en la que se inscriben muchas empresas para todo tipo de cargos y qué sé yo, pero eso es una vez al año y que yo sepa no existe ninguna otra instancia. Y esa instancia es pagada. Yo, por ejemplo, participé hace un par de años, me tocó ser conductor de una sección y las empresas para poder participar ahí tienen que pagar. Todos los que vamos a ir a conducir secciones vamos gratis, pero los amigos de Expo Inclusión cobran, y no cobran poco por tener un stand. Entonces, igual hay un juego ahí súper perverso con la sí. Es así. En el fondo las empresas lo que buscan es que lo que pasa es que eso pasa siempre. Las empresas lo que buscan en esos casos es visibilidad, es publicidad. Publicidad de que, claro, de que la marca tiene un impacto social importante, digamos que hacen acción social. Pero claro, como dices tú, sí, por algo se paga, porque en el fondo lo que es un tipo de publicidad, es un tipo de marketing. Sí, claro, pero ¿por qué Expo Inclusión le cobra a la empresa y a mí que me invitó, tú, no me pagó? A eso voy yo, ¿sí? Como que igual se juega mucho con como hay que ayudar, pero vamos cobrando por debajo. Entonces ese es un tema súper complejo que... Es como raro porque promueven la inclusión laboral, tú vas gratis, pero las empresas tienen que pagar. Es que a eso voy. Claro. Y eso no se dice, ¿cachai? Sí. A mí, como me tocó estar ahí en la trastienda, te puedo decir que las cosas no son tan bonitas como la quieren hacer ver. Y por eso creo que este tipo de iniciativas como la que están dando ustedes me parece súper loable, por cuanto, pero es un tema que sería súper fácil, abrir un nicho precisamente en un mundo donde la posición económica de la gente con discapacidad es bastante limitada. Las cifras son brutales. Por ejemplo, la gente con discapacidad visual, del 100% de la capacidad empleable, solo tiene contrato el 20%, y de ese 20%, el 80% gana menos de 300 lucas. Entonces, las cifras son súper malas y pretender generar dinero ahí está difícil. Por eso creo que es súper bueno lo que están haciendo ustedes. Más allá José Ignacio, las empresas se aprovechan de la estigmatización, o sea, se aprovechan de que una persona en fondo opera
con una banderita, digamos, de yo tengo una discapacidad, y claro, por supuesto que se aprovechan de eso para pagarle mucho menos, aunque la persona presente capacidades extraordinarias, digamos, talentos importantes para un puesto de trabajo en particular. Entonces, insisto, lo importante de esta plataforma al final es generar visibilidad, presencia, en todo nivel. Claro que sí. Hay que... Sí. Entonces, y bueno, y ya de todo lo que he mencionado, también existe una última funcionalidad que tiene que ver con un proyecto de asociación pública-privada, pero eso ya está de muy largo plazo, ahí ya estamos hablando de 6, 7 años, para mejora de la infraestructura privada y pública, ya mejora del transporte público, de todo tipo de accesibilidad a edificios, digamos, públicos, infraestructura privada, en fondo accesibilidad a toda clase a lo mismo, a empresas, qué sé yo. Qué bueno que me aclaraste no sé, ese espacios punto. verdes, digamos, accesibles. Y bueno, es posible que incluyamos también el tema del turismo accesible. El turismo accesible, porque eso se ha comprobado en otros países del mundo que tienen esto. Son empresas pequeñas, pero que en el fondo, claro, organizan viajes, qué sé yo, y con todo adaptado para personas con ciertas discapacidades, más que nada motoras y sensoriales, auditivas, digamos, claro, visuales. Entonces, bueno, yo veo que nos queda muy poco tiempo, ya llevamos casi una hora. Yo insisto en que nosotros estamos en la fase inicial de este proyecto. Lo que se ve, las prospecciones son muy positivas y es muy importante contar con una masa crítica de personas participantes en forma muy activa, y por lo tanto yo hago un llamado muy, muy enfático a que las personas que están escuchando esto se puedan meter a esta página de aterrizaje, yo soy capaz.cl, donde hay un formulario de inscripción sumamente amigable, rápido y fácil de completar, que a nosotros nos permite ir generando una base de datos importante. Y muy importante es decir que esa base de datos, evidentemente, es estrictamente confidencial y reservada. Y además, cuando las personas operan dentro de la plataforma, operan con un nombre que ellos quieran poner y sin la necesidad de transparentar ningún otro dato. ¿Por qué? Porque hay gente que es reacia a abrirse, digamos, en una red social con respecto a todos sus datos, digamos, dónde vive, su edad, las características específicas de su discapacidad, etcétera. Entonces la idea es que puedan operar en forma, los que quieran, los que no quieran pueden transparentar, pero los que quieran pueden operar en forma relativamente anónima. Y esa es la gracia de la universalidad. Francisco, en honor al tiempo, te dejamos a ti la última pregunta. Mira que ya estamos llegando a las 9. Sí, me respondió la pregunta que quería hacer, porque yo estuve leyendo la página y ya me registré también, por supuesto. Era con respecto a lo que habló al final, porque yo pensé que la red también iba a traer incluido esto de que a veces tienen algunas otras aplicaciones que te dan los lugares accesibles, donde hay ascensores. Sí. Pensé que era eso, pero ya me lo dejó clarito. Entonces, eso no se descarta, Francisco. Esto, en el fondo, al mediano plazo, la idea, lo estamos evaluando todavía, pero, pretende ser también una aplicación móvil. Mira tú,
Claro. ¿Quién te dice, cuando lleguen a esa fase, nosotros nos habremos vuelto a un canal de televisión y podríamos seguir conversando? Te queríamos dar las gracias por estos minutos y recordar nuevamente la invitación, entonces, que se metan a www.yosoycapaz.cl. Yo Panchito, soy capaz.cl y en la página hay varios botones que dicen regístrate y es muy fácil, es muy rápido, en 30 segundos tú registras porque lo que se pide es muy poco, con muy poquitos datos que a nosotros nos permiten armar una base de datos importante para después poder retroalimentar, o sea, poder llamar de vuelta a las personas, contactarlas por email, por WhatsApp, por llamadas por teléfono y decirle, mira, sabes que ya está habilitado, por ejemplo, esto para personas que, como tú, tienen una discapacidad auditiva, por ejemplo. Y así, llamarlo uno a uno, atender a cada persona según sus necesidades. claro que Entonces, sí. yo nuevamente hago un llamado muy, muy enfático a que las personas se metan a la plataforma, que es muy amigable, es muy rápida, muy accesible, y ingresen estos pocos datos. Son el nombre de pila, ni siquiera se exigen los apellidos, la edad, la comuna de residencia, en el fondo, bueno, del tipo de discapacidad, pero no hay Sí. que especificarlo tanto. Basta con que elijan, digamos, ahí si es sensorial, si es física, y las personas que quieran pueden especificar. Hay un recuadro opcional por si quieren especificar más su discapacidad. Claro que sí. Eso, y el nombre, como te digo, la edad, la comuna, pero nada más, o sea, son datos muy básicos que nosotros necesitamos. Te queríamos dar las gracias entonces nuevamente, Panchito, usted que es dueño del boliche, haga los honores Sí. y despídanos para que todos nos podamos ir a tomar tecito o a hacer las diferentes actividades que nos queda de esta noche. Así es. Bueno, volver a repetir ahí. Pueden seguir conociendo más de Yo Soy Capaz ahí en su página web. Así que nosotros lo dejamos ahí el link. Así que nos vemos. Gracias, Nicolás, por esta tremenda iniciativa. Nos vemos pronto. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a Que estén usted. bien. Chao, chao. Nos estamos viendo. Hasta luego. Chao.